parte de la Asociación Latinoamericana de Políticas Públicas de la Universidad de Georgetown, queremos darle la bienvenida a esta gran comunidad venezolana, a nuestra universidad, la Universidad de Georgetown, a todo este público presente. Y hoy tenemos el grato sensación y esta gran oportunidad de recibir aquí a un grupo de diputados, entre cuales se encuentra la persona que ha liderado todo este proceso asambleístico, si se quiere, de la Asamblea Nacional, el señor Henry Ramos Aliu. Quiero también aprovechar un momento para agradecer a ciertas organizaciones que hacen posible que los venezolanos el día de hoy tengamos un espacio donde nos podamos ver y discutir ideas. Entre ellas está la Red de Activistas, Lucha Democrática, Una Voz por Venezuela, Venezuela Human Rights y Voluntad Popular aquí en Washington, D.C. Lo dejo con ustedes, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Aliu. Bueno, fíjese, aunque el moderador ya de una vez casi que nos entubó, que lo que teníamos que explicar era la activación de la Carta, el artículo 3, el artículo 20. Una cosa que yo no entiendo muy bien, porque los intríngulis y los vericuetos diplomáticos, solo y acaso exclusivamente los diplomáticos los entienden. Sin embargo, y hay que darle el crédito a Luis Florido, a William Dávila y a los compañeros de la Comisión de Política Exterior que vienen trabajando afanosamente a nivel de la Secretaría General de la OEA, y a Luis Almagro, a quien no tenemos cómo pagarle su actitud devota, sincera, muy identificada con los intereses de Venezuela. Y cuando digo los intereses de Venezuela, digo los intereses de todos los venezolanos excepto el gobierno. Lo importante de hoy, entre otras cosas, es que se logra activar la Carta Democrática, que tiene una serie de dispositivos, de mecanismos, y que eso se logra contra la actividad muy afanosa, muy empeñada, e incluso las presiones del gobierno para evitar que eso se produjera. No pudieron impedir que se hiciera la reunión de hoy, no pudieron impedir que se aprobara la agenda de hoy, no pudieron impedir que el secretario general rindiera su informe, y no pudieron, en definitiva, impedir la activación de los mecanismos de la Carta, que no es como dice esta desangelada que tenemos de canciller, que se trata de una invasión extranjera, de la presencia de ejércitos de ocupación y todo ese lenguaje hiperbólico que utiliza el gobierno para aterrorizar a la gente cuando quiere ubicarla o cuadrarla con sus puntos de vista respecto a cualquier materia, sino que contempla mecanismos como la visita de misiones para constatar in situ cuál es la verdadera situación que existe en el país, si existe alguno de los supuestos, por ejemplo, atentados contra los derechos humanos, libertad de expresión, lesión al principio de democracia representativa y separación de poderes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, mira, y en definitiva, que el evento de hoy constituyó un éxito para las fuerzas democráticas venezolanas, lo comprueba palmariamente un hecho notorio, que es la cara de la cancillera. Por supuesto, no es, más allá de la derrota diplomática, no esperemos tampoco una solución casi que salvífica. Nos salvamos porque hoy ganamos este capítulo. Los caminos, yo siempre he dicho, y por supuesto, yo que no soy diplomático ni entiendo mucho eso, yo creo que por la experiencia, la mera observación dice
que a veces la diplomacia es la distancia más larga entre dos puntos. Son negociaciones que nunca terminan, complicadas, tortuosas, a menudo incomprensibles, pero bueno, muchas veces funcionan. Y el hecho de que en esta oportunidad no hayan funcionado los mecanismos a favor del gobierno para, al menos desde el punto de vista de los efectos de la propaganda que el gobierno es muy ducho en explotar, apareciera como un nuevo triunfo, ese solo hecho ya es un paso de avance y lo que pudiéramos denominar un triunfo de las fuerzas políticas democráticas venezolanas que somos la oposición. Pero mira, más que eso, más que la explicación meramente coyuntural, yo quisiera aprovechar esta oportunidad para hacerles un informe más o menos comprimido, sintético, de cómo estamos viendo la situación, y eso necesariamente no refleja la opinión de todos nosotros, porque como ustedes saben, la mesa es un conjunto de organizaciones políticas que tienen sus propias visiones de composición de suyo heterogénea. Hay desde luego intereses de dirigentes, de aspiracionales, etcétera, etcétera. Todo eso es legítimo y comprensible. O sea, dicho en otras palabras, nosotros no somos ni pretendemos ser una cofradía de carmelitas descalzas. Somos una agrupación de partidos con nuestras ventajas, con nuestros defectos, e incluso hemos tenido la suficiente humildad para no arrogarnos la representación del total de la Venezuela opositora, porque nosotros representamos simplemente a los partidos, los trabajadores, los estudiantes, los medios de comunicación, las iglesias tienen sus propios organismos de representación y en la medida de lo posible, pues procuramos concertar con ellos las políticas sectoriales, etcétera, aunque hay que decirlo sin complejo, las decisiones políticas las toman los del oficio. Y eso hay que aceptarlo así, como las decisiones médicas las deben tomar los médicos, las decisiones políticas las deben tomar los políticos, con los riesgos que supone la equivocación en cualquier actividad. Bueno, pero afortunadamente en los últimos meses, yo diría que en los últimos 2 años hemos acertado, porque por encima de agendas, de críticas externas, algunas malintencionadas, otras críticas por falta de información, hemos logrado lo que nadie creía en varias elecciones, nada más y nada menos que la unidad perfecta. Hagámonos simplemente la idea de cuán intenso tuvo que haber sido el esfuerzo y cuán seria la actitud de todos los partidos, a veces cediendo por aquí, a veces presionando por allá, para lograr unidad perfecta. que significó? Los mismos candidatos principales y suplentes en 67 circuitos y los mismos candidatos en 24 listas, en 24 circunscripciones electorales. Tarjeta única, comando único, programa único y triunfo único. Ese fue el resultado del proceso, muy elaborado. Claro, mucha gente incluso nos lo preguntan los diplomáticos a veces, bueno, pero es que, ¿y ustedes no se van a pelear? Mira, yo no sé los demás, pero yo peleo hasta en mi casa. Uno pelea con la familia y se aviene, uno pelea con los amigos y se aviene. Lo importante es que las diferencias que tú tengas, por muy respetables que sean, tú tengas la suficiente madurez para en determinado momento avenirte y entenderte. Y eso lo hemos logrado en la oposición. Por supuesto que nosotros no somos idénticos. Sería malísimo que fuéramos un solo bloque, con un solo pensamiento y una sola actitud, que fuéramos, no sé, un sector hegemónico, porque lo hegemónico es absolutamente contrario con lo democrático. La democracia supone pluralidad, diversidad, heterogeneidad, y dentro de ese espectro diverso, heterogéneo, plural, llegar a los entendimientos a los que hemos logrado. O sea, una cosa no sacrifica o no asesina el propósito de lograr, en definitiva, un acuerdo. Que eso es porque estamos en la oposición, y después, ¿qué va a pasar cuando lleguemos al gobierno? Si hemos sido maduros en la oposición, ojalá que cuando lleguemos al gobierno no nos volvamos locos y terminamos de entender que solo nadie puede. Solo nadie puede.
Y si alguno cree que se puede alzar con el esfuerzo de la totalidad, está muy equivocado. Y hasta donde yo puedo decir con la mayor sinceridad, no veo ninguna pretensión hegemónica, ni sectaria, ni intención de convertirse en intérprete único a ningún partido ni a ningún dirigente. Por ahora. Las cuentas claras y el chocolate espera. Vamos a lo. Yo creo que nosotros logramos este resultado electoral por dos cosas. No sé cuál de las dos habrá pesado más, porque la verdad es que uno cuando gana, hay mucha gente que se vuelve loca y cree que es la tapa del frasco y es un prodigio. No, nosotros en eso somos modesticos, humilditos. Nosotros ganamos por una mezcla de una propuesta sensata, coherente, bien, digamos que vendida, propagandeada, y el hastío, la rabia de la gente, el voto castigo. Mucha gente votó por nosotros no porque creyera que éramos una especie de Winston Churchill o de Clemenceau redivivo. Que se nos presentó en mi circuito, tenemos una figura como Winston Churchill. No, ese es el candidato de la oposición y yo estoy indignado porque el gobierno lo ha hecho mal y déjame votar por este voto castigo. Y eso funciona. Y parte del resultado fue eso, una mezcla de creer en los candidatos que podíamos hacerlo mejor y también una carga importante, no sabemos de qué tamaño fue ese peso de voto castigo, pero ahí está el resultado. Claro, estos se comportaron de manera completamente distinta a como se habría comportado un demócrata. A mí me correspondió ser militante de un partido gobierno, pero cuando perdíamos las elecciones fuera del guayabo y la rabia, se respetaba la correlación parlamentaria, el gobernador que ganara, la asamblea legislativa, el consejo municipal, etc. Estos, desde el momento en que vieron que el triunfo electoral comprometía su sistema hegemónico, se dedicaron a montar una especie de emboscada. Primero, con la designación de los magistrados exprés para controlar el Tribunal Supremo de Justicia como lo controlan. Ya ese era el aviso de lo que se vería. Algunos dijeron que era un amago, que yo la vi clarita. Y por ahí empezaron las sentencias. No quiero comentarlas una por una, porque seguramente para los que no estén informados del detalle de esas decisiones, van a decir que es una exageración. Mira, en la última de esos disparates, resolvieron lo siguiente. El presidente intentó un recurso de amparo, porque decía que le habíamos usurpado sus funciones constitucionales. Bueno, ese imbécil debería haber sabido que una facultad usurpada no es objeto de un recurso de amparo, porque los recursos de amparo son para proteger derechos, no facultades, no atributos constitucionales, pero en fin, él intenta un recurso de amparo porque dice que nosotros usurpamos la función de dirigir la política exterior. Más extraño todavía, porque nosotros ni nombramos a Delcy, ni hemos nombrado embajadores, ni hemos suscrito tratados, ni hemos ejercido la representación internacional de Venezuela en ninguna parte, sino que haciendo uso de nuestro deber de representar a la Asamblea Nacional y de velar de conformidad con el 333 por la vigencia de la Constitución, solicitamos a la OEA que se aplicara la Carta Democrática Interamericana, suscrita por Venezuela y organización de la que Venezuela forma parte. Nada más ajustado a derecho que eso, pero bueno, el señor intenta el recurso de amparo, el tribunal cambia la acción de amparo por una figura que está en la Constitución que se llama recurso de controversia constitucional, que es la que se produce cuando hay choque de poderes, que ciertamente lo hay, pero con dos particularidades. Cuando a nosotros nos pasaron la citación, y que porque estaba planteado
el recurso de controversia constitucional. Yo dije, bueno, sí, ciertamente lo hay, pero ¿quién va a resolver la controversia constitucional? Un organismo que forma parte de la controversia. Porque si es verdad que tenemos una controversia con el Ejecutivo, pero no es solamente con el Ejecutivo, es con esa cloaca expuesta al sol pútrida y maloliente que es la sala constitucional. Para que ustedes no pierdan, mientras este gobierno exista, no pierdan nunca el don del asombro. Yo decía, bueno, ya la experiencia, el kilometraje, a mí no me sorprende nada. Bueno, mira que me sigo llevando sorpresa. En esa misma sentencia, estos locos del tribunal han decidido lo siguiente: la asamblea tiene que ir allí a la sala para que ella dirima la controversia constitucional. Pero el abogado que debe representar a la asamblea no lo puede escoger la asamblea, sino la Procuraduría General de la República. Claro, yo ahora me percato del alcance de ese disparate. Es como para que yo diga, bueno, así las cosas, como yo no me voy a calar que a la asamblea la represente un abogado escogido por Maduro, voy a ir yo mismo a la audiencia. Eso es lo que yo quiero, pero no vamos a ir ninguno. Nos pueden acusar de desacato, imponernos multas convertibles en arresto, allanarnos, que hagan lo que sea. Nosotros no vamos a ir a conciencia, no a un organismo de administración de justicia, sino a un pelotón de ejecución judicial. No vamos a ir. Pero fíjate, bueno, yo no quiero comentar la sentencia. Lo cierto es, para no hacer una exposición demasiado larga, que lo que está sosteniendo al gobierno son dos cosas, dos hilos, por cierto, que yo no sé hasta cuándo soportarán el peso. El alto mando militar y las sentencias del tribunal. Ambos, por cierto, perfectamente desacreditados. Y por cierto, tenemos que confesarlo aquí entre paisanos, nuestra cultura democrática, que funciona a ratos y a ratos no, cada vez que hay un lío o una controversia, la gente suele virar hacia las Fuerzas Armadas como la solución de los problemas. Y para los que no se hayan percatado, cosa de revisar la historia desgraciada de Latinoamérica en general y de Venezuela en particular está indisolublemente atada a los regímenes militares ejerciendo el poder, sin fallas de ningún tipo. Ahora, yo no sé si se habrán percatado también que estos 17 años han sido 17 años de gobierno militar, presidido primero por un militar y ahora un gobierno militar presidido por un civil. A veces me dicen, bueno, ten cuidado, que yo no sé qué, que las Fuerzas Armadas, porque eso es otra cosa. Aquí cuando alguien toca el tema militar, se aflojan los esfínteres. ¿Entiendes? Empiezan las hipersecreciones glandulares y los temores y las sudoraciones frías. No, ese es un problema que hay que abordarlo de frente, con un par de glándulas bien colocadas, porque no podemos seguir permitiendo que el hombre armado utilice el arma de todos los venezolanos para ponerlo al servicio de una causa. Dicen por ahí, no, que es el alto mando, que la totalidad de los oficiales pasan trabajo, que no tienen con qué hacer el mercado, etc. Sí, todo eso es verdad, pero cuentas claras y chocolate espeso. Por acción, por omisión, por silencio, por tolerancia, la Fuerza Armada como totalidad, aunque no esté de acuerdo, es corresponsable de los desmanes del alto mando. Porque se lean los dos artículos de la Constitución que se refieren a la especificidad de las Fuerzas Armadas y allí se determina que son simplemente Fuerza Armada Nacional, ni siquiera bolivarianas, ni chavistas, ni socialistas, ni revolucionarias. Fuerza Armada Nacional y 4 componentes: Ejército, Armada, Fuerza Armada de Cooperación y Aviación. Incluso 2 componentes como la Reserva y la Milicia
que fueron creación del culillo de Hugo Chávez después que le dieron el golpe de Estado, son dos componentes paralelos que no están previstos en la Constitución. Y esto hay que abordarlo de frente. De frente. Y el día que los civiles volvamos a ejercer a plenitud el poder en base a la Constitución, los militares para sus cuarteles a cumplir solo con sus funciones específicas. Y yo estoy seguro que cuando... estos no son temas que se los hubiésemos hecho llegar a la Fuerza Armada por carambola, que dijimos en un programa de radio, a ver si el oficial del DIN lo escuchó para que le cuente. No, se los hemos dicho en su cara. Y así señaladitos con el dedo. Se lo dijimos en la célebre oportunidad del diálogo que hubo en Miraflores el 10 de abril de 2014 y se lo repetimos cuando el Mapleto creyó que se iba a lucir llevando el mensaje de la Asamblea Nacional y salió con las tablas en el alma, por no decir que en la cabeza. Bueno, entonces esos temas hay que abordarlos con crudeza. Fuerza Armada y Tribunal Supremo, que son los dos hilos que sostienen al gobierno. ¿Hasta cuándo? No sé. Si alguien me dice qué va a pasar en Venezuela, no sé. Puede haber un reventón, puede haber un golpe. Ojalá haya la salida constitucional por la cual estamos trabajando afanosamente el referéndum, pero ya ustedes han visto los obstáculos, las trampas, las sinvergüenzuras, pero además con el mayor desparpajo, con el mayor descaro. Es que, además de que son ineficientes y ladrones, son sinvergüenzas, ni siquiera recato tienen. Pero con todo eso nos tenemos que topar y seguir insistiendo en la salida constitucional, pacífica, democrática, electoral, porque no queremos otra, ni tenemos otra, ni creemos en otra. Por supuesto que la gente se desesperanza. ¿Hasta cuándo marcha? ¿Hasta cuándo recursos? La OEA, yo no sé qué. Ganamos las elecciones y la Asamblea la han convertido en una cosa. Esos son estos procesos. Pero les quiero decir lo siguiente. Mira, reclámennos, exíjannos, contrólennos, pero por favor nunca pierdan de vista que el único ladrillito institucional que tenemos, el único, y ahí estamos guapeando, es la Asamblea Nacional. No tenemos ninguno. ¿Qué va a pasar? Seguimos insistiendo en el referéndum y los tiempos dan, y ellos lo siguen obstaculizando, porque quieren ganar tiempo. Quieren ganar tiempo porque no quieren referéndum este año, porque ellos saben que si el referéndum se hace este año, a los 30 días tenemos elecciones presidenciales y las pierden de calle, pero si el referéndum es el año que viene, todo queda en casa, porque por unos sinsentidos de esa constitución disparatada que hizo ese loco de Hugo Chávez, tú revocas al principal y queda el vicepresidente designado a dedo por el revocado. Bueno, pero eso está allí. Entonces ellos están ganando tiempo para llegar hacia allá. ¿Por qué? Yo entiendo lo que les pasa. El instinto de conservación y todo instinto primario funciona en la vida y en la política. Están muy asustados. Y tienen razón de estar asustados. Y están buscando sus acomodos mínimos. Yo se lo dije al embajador Shannon hace un par de días. Me reuní con él allá en la embajada americana para intercambiar puntos de vista. Yo puedo decir lo que yo le dije a él, no estoy autorizado para decir lo que él me dijo a mí, que fue bastante poco. ¿Sabes cómo son los...? Eso muy bien. ¿Y qué pensar usted de tal cosa? Entonces tú le dices, bueno, yo pensar tal cosa. ¿Y tú qué pensar? Bueno, yo no tener opinión. No. No digo lo mismo. No digo lo mismo. Hacía usted lo mismo. Bueno, ellos son así, uno los entiende, ¿no? Pero, a él le dijimos la opinión que nosotros tenemos de esto que está ocurriendo. Que ver en Venezuela en estos momentos hacia el futuro es casi que ver hacia la oscuridad. Puede haber un golpe, puede haber un reventón, puede haber o no referéndum revocatorio este año, estamos haciendo lo posible, pero ellos están estirando la cuerda para quedarse ahí porque están asustados. E incluso le dije a Shannon, no me extraña que mañana Diosdado, para obtener una identidad postiza y legitimación de parte de lo que se robó, que eso lo prevé el sistema americano, se convierta en compatriota cooperante allá arriba
empieza a sapear. Ustedes saben cómo es el sistema americano. Si yo me robo una Boloña, me voy allá, me meto a sapo, enchingo un gentío, me quitan una parte que para gastos de la administración y el resto se lo dejan al choro con una identidad postiza. Así que la información. Por eso, por cierto, colegas, ustedes que son a veces imaginativos, están pensando y que con una ley de repatriación de capitales mal habido. Hola, chicos. Mira, eso que se robaron no va a regresar a Venezuela ni una locha negra. Porque el que decomisa esos reales, si es por vía de compatriotas cooperantes, le quitan una parte y que para los gastos, que es la mayor parte, y le dejan una cantidad mínima al choro para que viva a cambio de la información que da. Entonces le buscan una identidad postiza y lo esconden por aquí o por allá. Pero lo demás no vuelve para nada. Esos reales de Andorra, esos se quedan en Andorra. Y los que le quiten en cualquier parte, eso no va a regresar a Venezuela, pero ni una locha negra. Así es que no sigan quemando calorías en esa ley de repatriación de capital. Si ustedes creen que eso es una cosa sensacional, que la va a aplaudir el universo entero y los 5 continentes, échenle bola a su ley, yo la aplaudiré. Bueno, entonces fíjense. Bueno, pero están asustados. Tienen, están asustados. Y nosotros, yo les quiero comunicar a ustedes lo siguiente, a lo mejor a riesgo de que me echen una pita. Pero fíjense, ninguno de nosotros, por lo menos ninguno lo admite. Nadie quiere y que venganza. Todo el mundo habla de reconciliación nacional, que es una palabra hermosísima. A la ley de amnistía le pusimos ley de amnistía y reconciliación nacional. Hermosa ley. Ahora yo, como yo soy sincero, yo creo que estos han hecho tanto daño, han maltratado tanta gente, le han desgraciado la vida a tal cantidad de venezolanos. Y cosa de revisar la historia. Si nosotros como totalidad social hemos sido crueles con los que pierden por las buenas, ¡ay! Con estos yo no sé. Y por supuesto que los que tenemos alma caritativa y generosa y somos católicos y queremos en la fraternidad, nos vamos a parar adelante como muro de contención, y al que se pare lo van a aplastar y lo van a dejar como una estampilla, porque hay mucha gente indignada. Y esas reacciones de venganza, a las que yo particularmente le tengo terror, cosa de ver la historia, nadie puede garantizar que no se produzca. Dile tú, ojo, no lo justifico, y hasta donde he podido, le digo a estos compañeros del gobierno, llévenle mensaje a su macolla dirigencial. No sigan metiéndole presión a la caldera, porque nosotros los que estamos ahí, que vamos a hacer los salvavidas, porque queremos que se haga justicia, justicia de verdad, no justicia expeditiva, ni linchamientos, ni cosas de esas. Vamos a hacer una fuerza de contención inerme frente a la rabia que tiene la gente. Piensen en los 20.000 votados de PDVSA. Ojo, y vamos a hablar en castellano. Vamos a hablar en castellano. Nosotros sabemos, la clase media es una clase que la constituye no los amos del valle que se empobrecen, sino gente que viene de abajo trabajando y haciendo su esfuerzo y progresa y se gradúa y estudia. Imagínate tú, esos técnicos medios de PDVSA que nacieron en un barrio cualquiera de Venezuela y lograron graduarse con el esfuerzo de la familia y se mudaron del barrio por una casa confortable de clase media, el pequeño lujo de sus vacaciones anuales, sus hijos en colegio privado, que de repente una venganza política los barrió y lo pusieron en la puerta de su casa a vender ponqué y queso telita. Y no es un caso, no son 5, son 10. Bueno, yo con mi familia lo he comentado a veces, coño, mis 4 abuelos libaneses llegaron a Venezuela por el lado de mi papá en 1894 a Cabruta
a pescar coporos en la orilla del Orinoco y tenían que pescar un saco de coporos y rasparlo con una costilla de ganado para que le dieran 2 coporos para comérselos. Y mi abuela materna vendía telas con una maleta en todos esos cerros de Caracas. Coño, a mí el que me diga que tengo que ponerme ahora a vender telas en los cerros de Caracas o raspar coporos en el Orinoco, lo mato. Que me diga que tengo que volver allá. Y eso fue lo que ellos hicieron con un gentío en Venezuela, devolverlos al origen. Y por supuesto tú devuelves al origen a un nené, a un bebé, pero a un adulto que no tiene arreglo, que no tiene regreso. ¿Cómo repara su vida esa gente? Y de todo eso hay al que le quitaron una unidad de producción, al que lo metieron preso sin haber hecho nada, al que tuvo que salir del país a buscarse el futuro que en su propio país un gobierno de malandros le quitó, le escamoteó. ¿Cómo reparas tú todo ese daño? La familia es desarticulada. Bueno, y todo eso es lo que vamos a tener que enfrentar y que encarar con mucha firmeza, con mucha grandeza y con mucha responsabilidad, y además tener que reponer o reconstruir las empresas de Guayana donde tuvo el 30 o el 40% del ahorro nacional que están hechas chatarra. Eso, para que tumben esa chatarra le tienes que pagar los honorarios a quien la tumbe. Llévate la chatarra, son tus honorarios. El sistema eléctrico destruido, el sistema de distribución de agua, el sistema de producción de alimentos, el petróleo, el sistema vial, el sistema hospitalario, todo. Y sobre todo el daño que nos han hecho en lo espiritual, en lo anímico y en lo psíquico y en nuestra conducta a 36 millones de venezolanos. Esa es la tarea que tenemos por delante. Ahora les quiero decir una sola cosa, mire, no se desesperancen. Bueno, este tipo viene con este mensaje pesimista, no. Tengo que decir lo que pienso y lo que creo. Porque bueno, si es para recitar poesía o cantar, William como que canta. Uno tiene que decirle a la gente la verdad para que cada uno sepa cómo es que vamos a encarar esta tragedia. Ahora mira, los países no se acaban. Se acaba la gente, se acaba la obra, pero los países no se acaban. No es tampoco verdad que Venezuela es el mejor país del mundo, eso es embuste. Eso no es verdad. Pudimos o podríamos ser un gran país, pero nosotros no somos el mejor país del mundo. No, que va. ¿Cómo vamos a ser el mejor país del mundo? Con un salario promedio de $13 al mes. El mejor país del mundo, que es el sitio donde más gente matan todos los días. Donde los muchachos no tienen leche que tomarse, se caen como barajitas en las colas de las escuelas. El gobierno raspando la olla, dando concesiones ruinosas en el arco minero y dando concesiones petroleras al que llegue primero. No, ese no es el mejor país del mundo. A lo mejor lograremos hacer algún día con el esfuerzo y el trabajo de todos el mejor país del mundo. Pero este que tenemos es de los peorcitos. Sin duda, sin duda. Y muchas veces nosotros también los venezolanos creíamos que cuando alguien afuera, en Roma o en Moscú o en París, alguien decía venezolano, todo el mundo se cuadraba y cantaba el himno nacional. Esa vaina es embuste. No es verdad. Y nuestra gente que está afuera tiene que tragar pargata, ¿verdad, Carla? Porque nuestros venezolanos son afuera musiú. Y no están afuera por gusto, sino por necesidad. Y como yo lo decía hoy, a la tragedia de tener que irse, agregan el dolor de la distancia. ¿Okay? Sí, pero bueno, digo, los países no se acaban. Tenemos recursos humanos. Hay un gentío que está preocupado para salir de esto. Esto no son estas cosas que le pasan a los países. No es que pegamos el número malo en la lotería. No, eso no fue el número malo de la lotería. Ni fue que Papá Dios se arrechó con nosotros y nos mandó esta desgracia. Esto fue el producto. Mira, si como seres individuales nos equivocamos, las sociedades en tanto que agregados de seres particulares también nos equivocamos. Y cuando tú en lo individual te equivocas y como sociedad te equivocas, pagas tus culpas. Ojo, lo lamentable es que en estas tragedias colectivas paga el que se equivocó y el que no se equivocó. Porque yo estoy seguro, creo no equivocarme, que nadie de los que está aquí votó por ninguno de estos. Bien, pero hubo gente que votó por él. Por cualquier cosa, porque creyó la esperanza,
porque estaba disgustado con lo que estaba pasando, porque creyó que apostaba a una mejoría en su situación personal, etcétera. Pero la verdad es que esto fue producto del sufragio. Ojalá cuando nos toque otra vez sufragar y votar, lo hagamos con la cabeza, no nos equivoquemos y no veamos en el hecho de decidir políticamente un elemento de carácter afectivo o anímico o emocional, sino de reflexión, lo que más nos haga falta como país. Y bueno, ya les decía, me pasé los 20 minutos, camarada. No, todavía no. Bueno, fíjate, y termino con lo que dije en algún momento aquí en esta exposición más o menos desordenada. Los países no se acaban. Los países no se acaban la gente, se acaban los gobiernos, pero tenemos grandes posibilidades de salir a flote y superar esta desgracia que a todos nos atormenta. Muchas gracias. No, un momento para hacer un inciso rapidito y vamos a comenzar la parte de preguntas. Quería también aprovechar que no lo hice al principio y fue error mío, reconocer a 4 personas que están sentadas aquí también a nuestros lados: el diputado William Dávila, el diputado Luis Florida, y 2 asesores de la Asamblea Nacional, Carlos Vecchio y Manuel Avegaño. Gracias a las buenas labores de este gran equipo unitario de la Asamblea Nacional, hoy, el día de hoy, podemos decir que el proceso de la Carta Interamericana Democrática se abrió en la OEA y creo que ellos se merecen un gran aplauso. El diputado William Dávila con ustedes. En primer lugar, muchas gracias por esta reunión. De verdad que les agradecemos de todo corazón. Pero después de la palabra de Henry, que centró la cosa, solamente me toca decirles algo. Fue un esfuerzo colectivo. Aparecíamos hace 4 meses como los 3 tristes tigres. Cada vez que veníamos, exactamente. Luis, Carlos, Manuel y un equipo de personas que debo decir lo siguiente, Henry. Cada vez que nos reuníamos con un canciller o íbamos a un parlamento, llevábamos la hoja de vida de cada una de las personas con las cuales nosotros nos íbamos a reunir. El informe económico del país, las relaciones políticas, los pros y los contras, los problemas estructurales internos de cada país. Íbamos informados. Eso es muy importante porque eso pone en evidencia el inmenso capital humano que tiene el país. Un inmenso capital humano que la Asamblea Nacional, Henry Ramos, ha rescatado. Porque si algo se ha rescatado hoy día en el país es la Asamblea Nacional. Rescató su vida. Debo decirles algo. Hoy salió derrotada la dictadura. Ganó la democracia. Y para ponerlo en evidencia con cifras, 20-11. Porque el 12 no se cuenta. Más 2 abstenciones.
No sé qué va a decir de él si lo que siempre hacen allá en la asamblea, convertir lo que es una derrota contundente en lo que ellos piensan que es una victoria. Falso. Ya lo hizo. Este es como una especie de batalla de Stalingrado. 3 años después de esa batalla, Hitler todavía pensó y le decía a las juventudes hitlerianas que tenían que formar un cerco de acero para derrotar a las tropas rusas que estaban a 100 metros del búnker. No vio más victoria. Eso va a pasar ahora. Después de lo de hoy, lo que les queda es la derrota. Finalmente quiero decir algo, Henry, y se lo digo a todos ustedes aquí. Yo creo en el diálogo. Y creo en el diálogo estructurado de la Asamblea Nacional. No creo en ningún otro. Porque soy de los que pienso que cuando los del régimen hablan, que el diálogo para evitar la violencia, que esto y que lo otro, ellos lo que están buscando es que después de la derrota le busquen un sitio donde salvarse. Ese es el diálogo que ellos quieren plantear. Aquí lo que les queda es derrota. Los vamos a sacar. El pueblo ganó esta pelea. Les voy a decir algo. En conmemoración a la gente que han matado, a la gente exiliada, que perdieron sus negocios, que perdieron sus familias, que dividieron familias, que se fueron del país. Los jóvenes que van a tener que precisamente construir el país que nos devastaron. En conmemoración de todos ellos y de todos ustedes, es la victoria de hoy. Muchas gracias. Párese, canciller, párese. Luis Florío, Por Lara. el diputado Luis Florío, presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional. Bueno, yo no quería de verdad hablar para no opacar a Henry, ¿no? Pero ya que ustedes me obligan, muy brevemente 2 cositas. Primero, Henry, la ley de repatriación de capitales baja. Miren, nosotros, verdad que tenemos una relación en el Parlamento muy cordial. Todos, no vayan a creer que todos. Mejor de la que ustedes piensan. Y a veces peleamos, por supuesto, como dicen, a veces peleamos. Pero al principio nosotros comenzamos con el tiquititaqui de vamos a la OEA, vamos a la OEA, vamos a la OEA, vamos a la OEA. Bueno, nos decían distintas cosas en la dinámica del debate. Cuando en República Dominicana esta semana pasada estuvimos allá operando los cancilleres, hablando con los embajadores y todo eso. El trabajo detrás de las cámaras, detrás de bastidores el que no se ve, ¿no? Oye, y entonces Venezuela ganó una votación en la que hizo mucho ruido. Ustedes saben la votación que ganaron en República Dominicana. Ellos ganaron una votación como decir, yo voy a votar porque yo tenga el derecho a la vida. Pues claro que tú tienes el derecho a la vida, pero ellos querían votar eso y lo votaron y aprobaron el derecho a la vida. Es decir, ellos aprobaron que en el próximo Consejo Permanente se debatiera el tema de Almagro. Y ellos cuando quieran pueden poner el tema de Almagro, porque son parte del Consejo Permanente, hasta que la organización decida eventualmente suspender, que no es lo que nosotros estamos pidiendo a Venezuela, en este caso a Nicolás Maduro. Y entonces para esta semana evidentemente la tensión era fuerte, operando aquí, hablando con estos países, hablando con estos otros, no se puede decir con quién, pero sí estábamos hablando y sí estábamos actuando. El gobierno con una paca de real. Y nosotros únicamente con qué? Chocolate espeso. Pura lengua, cero promesa. Machaqueando a ver quién paga un pasaje. Yo le digo a Capriles y le digo a Henry, coño, Petrocaribe, no. Nosotros, Venezuela tiene tradición de cooperación. Petrocaribe comenzó con los acuerdos de San José. El presidente Chávez quitó a México y se quedó solo Venezuela y se convirtió en Petrocaribe. O sea, no le vamos a decir a los países del Caribe que nosotros no vamos a tener solidaridad con ellos. Bueno, por ahí algunos los llaman chulos, no sé qué tal, la cosa, pero bueno, pues vamos a bajarle un poquito porque necesitamos los países del Caribe. Bueno, fíjense lo que ocurrió hoy.
Primero le dimos duro hoy. 20-11 en primer lugar. Pero fíjense, en el sur, de 10 votos, nosotros obtuvimos 7. En el sur. Y de UNASUR, de 9, 7. En el centro, en Centroamérica, de 6 votos, obtuvimos 4. En Norteamérica, de 3 votos, obtuvimos 3. Y del Caribe, que era la incógnita, que son, no hay más, por lo que ustedes ya saben, por lo que ustedes conocen, el gobierno obtuvo 6, 2 abstenciones y nosotros logramos 4. 4 más esas 2 abstenciones terminan siendo 6, porque el que se abstiene quiere decir que no está convencido con lo que está diciendo el gobierno venezolano. Es decir, que además de los 20 logramos 2 abstenciones, que es positivo. Entonces, bueno, la moraleja de todo este tema es que cuando uno se centra en el objetivo y no la recompensa viene sola. Nosotros nos centramos al principio en el objetivo, vamos hacia allá con convicción, con certeza, con fuerza, con fe, con coraje, que es como lo hemos hecho. Y para eso ha sido muy importante, por ejemplo, el trabajo de este señor que se llama Carlos Vecchio, el trabajo de... Para que yo pida un aplauso, porque además Carlos es un exiliado político, perseguido político. El trabajo de Lilian Tintori, el trabajo de Lilian, el trabajo de Mixi, que estaba con nosotros, y le dijimos, Mixi, este trabajo también se debe a ustedes, Bueno, y William y yo, que mi mamá decía, ustedes parecen Pinky Cerebro, ¿no? No sé cuál es Pinky. Sí. Bueno, sí, María Corina también han ayudado distintos, es decir, muchos líderes. Pero estoy diciendo los que han hecho más lobby internacional de viajes, porque María Corina lamentablemente el gobierno le restringió sus derechos y está en este momento presa en Venezuela. Leopoldo está preso en Ramo Verde, Ledesma está preso en su casa, Manuel Rosales está preso en el helicoide, Daniel Ceballos está preso en su apartamento. María Corina está presa dentro del país, es decir, no puede salir. Pero entonces es un poco lo que es la convicción. Cuando las cosas se hacen con convicción, repito, la recompensa llega. Y ustedes que son parte de la diáspora, sigan haciendo todo con convicción, sigan adelante, que pronto viene la luz al final del túnel y Venezuela la vamos a reconstruir con ustedes. Muchas gracias. En este momento vamos a comenzar la fase de preguntas y respuestas del panel. Preguntas están bienvenidas para cualquier persona, a cualquiera de las personas que nos acompañan el día de hoy. Y lo único que les quiero comentar, vamos a tratar de mantener las preguntas lo más concisas posible para poder tener la mayor cantidad de retroalimentación el día de hoy. Entonces voy por el orden que vi, allá y después acá. O sea, tú no me viste a mí. Ah, perdón, y después, allá, acá y después allá. Disculpa, ya después vamos para allá. Vamos a agarrar estas 3 primeras preguntas. Gracias. Primero, gracias por estar acá. Mi nombre es Asti García, yo vengo de la parroquia La Vega. Justamente uno de los sectores que usted comentaba es que se generó mayor votación como voto castigo. Y justo ahí, viendo un poco los resultados de las elecciones de la Asamblea Nacional, viendo un poco la campaña previa, algunos dirigentes planteaban como una estrategia la última cola, cosa que hasta cierto punto estaba en desacuerdo, porque no se pueden plantear medidas o promesas tan inmediatas a corto plazo por la situación que tiene Venezuela. Entonces mi pregunta es, una vez que se da un cambio político en Venezuela, que bien sabemos que las medidas que se tienen que tomar son duras y quizás poco populistas, ¿cómo ustedes van a proceder para que esas medidas no generen un rechazo en la sociedad sintiendo que realmente no se están tomando las medidas adecuadas? Y lo otro es que, como bien se sabe, mañana es el último día para la validación de firmas y el Estado de las Partes es el único que le falta por llegar a la meta del 1%. ¿Cuál es la estrategia que ustedes tienen para alcanzar?
Vamos a contestar pregunta a pregunta para que no se quede ninguna en el pipote. Perfecto. Mira, rapidito. Las medidas que hay que tomar suponen riesgo. Yo creo que el próximo gobierno va a ser un gobierno fusible, porque va a tener que aguantar la descarga por las medidas impopulares que tiene que tomar. Ahora, si seguimos corriendo la arruga, tratando de crear subsidios cuando no tenemos recursos, etcétera, etcétera, hay que tomar medidas ácidas. Ahora, si el próximo gobierno quiere seguir jugando a la demagogia y no quiere hacerse impopular, no va a terminar gobernando para las tribunas, ni lo van a aplaudir, va a terminar en las fauces de los leones igualitos. Pero hay que tomar medidas. Eso sí, yo creo que si se le explica a la gente lo que hay que hacer y por qué, darle un diagnóstico claro del país que se recibe, bueno, la gente lo va a entender. Pero ya estamos pagando las consecuencias de medidas ácidas sin que haya posibilidades de que la economía se recupere. Esto va para peor. Ojo, que no sé si lo dije en alguna parte de mi exposición desordenada. Yo tengo la convicción que mientras este gobierno esté ahí, todo va a empeorar. Nada va a mejorar. Así se les ponga el barril a 100, que no se les va a poner a 100. Te puedo dar una sola cifra. El gobierno necesita 500 millones de dólares mensuales para comida. Solamente puede poner 30. Y los 500 millones de dólares mensuales es para mantener medianamente abastecido el rubro comida en algunos productos muy sensibles. Y apenas disponen de 30. Eso te da la idea. Y es que no tienen, rasparon la olla. Estos muérganos se soplaron la bicoca de 900 mil millones de dólares en 16 años. Ahora, limpios y debiendo. Bueno, eso por una parte. Por la otra, me preguntabas tú que lo de referéndum revocatorio, fíjate, ellos concibieron el sistema de tal manera.